Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada CIMPA, les damos una cordial bienvenida. Es un honor tenerles en la charla inaugural de la Cátedra Temática CIMPA de Matemática Pura y Aplicada. Agradecemos su presencia en este evento tan significativo. Saludamos a las autoridades de la mesa principal, doctor José Moncada Jiménez, vicerrector de investigación, doctor Alberto Hernández Alvarado, director del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CIMPA, doctor Jan Giacomo Guzmán Berry, persona catedrática CIMPA 2026-2027. También saludamos cordialmente a las autoridades universitarias e invitados especiales. Doctor Federico Muñoz Rojas, decano de la Facultad de Ciencias. Doctor Pedro Méndez Hernández, director de la Escuela de Matemática. Brindamos una cordial bienvenida a las demás autoridades, personal docente, administrativo, estudiantes y personas invitadas tanto en el auditorio como quienes nos acompañan de manera virtual. Iniciaremos con las palabras del doctor Alberto Hernández Alvarado, director del CIMPA. Buenas tardes. Doctor José Moncada Jiménez, vicerrector de investigación. El doctor Jan Giacomo Guzmán Berry, catedrático CIMPA 2026-2027. Doctor Federico Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias. Doctor Pedro Méndez Hernández, director de la Escuela de Matemática. Autoridades universitarias que nos visitan y sus representantes. Docentes, estudiantes y público en general. Es un honor para mí recibirles en esta charla inaugural de la Cátedra Temática CIMPA. El día de hoy tiene para el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada una naturaleza curiosa. Es al mismo tiempo el culmen de un esfuerzo prolongado que por fin da frutos, y también es el inicio de lo que se espera se convierta en una tradición universitaria: celebrar, promover y difundir las matemáticas en todas sus formas, desde la teoría hasta las aplicaciones, siempre con los más altos estándares académicos y científicos. Como la mayoría de los espacios académicos de la Universidad de Costa Rica, nuestra cátedra responde a necesidades concretas: crear un espacio para el desarrollo, la divulgación y la difusión de la matemática teórica y aplicada en Costa Rica. A lo largo de los años, las personas matemáticas hemos venido trabajando en todas estas áreas desde diferentes frentes. Y hoy, por fin, tenemos un espacio dedicado completamente a apoyar y unificar estos esfuerzos en conjunto. Es bien sabido por la comunidad matemática nacional que el auge de nuevas tecnologías, de nuevas formas de hacer, producir y pensar el mundo han alcanzado niveles de sofisticación nunca antes vistos. Ay, Dios mío, perdón. Disculpen. Posibles en gran medida por el desarrollo descomunal de las matemáticas y sus aplicaciones durante el siglo XX y primer cuarto del siglo XXI. En este contexto, es indispensable que una universidad como la nuestra dedique un espacio académico que permita el ejercicio que trasciende lo sustantivo, como así lo demanda nuestro estatuto orgánico, y se adentre en territorios que aún no hemos explorado. Esta es la razón fundamental de la naturaleza de este espacio, que es creado por matemáticos, pero no es única y exclusivamente para nosotros y nosotros. La matemática sigue y posiblemente seguirá siendo nuestro territorio disciplinar autónomo, pero solo puede ser la herramienta poderosa que es cuando trasciende los muros de nuestras escuelas y de centros de investigación y se aloja en espacios diversos, donde otras mentes, con otras necesidades y otras formas de entender el mundo, las utilizan, manipulan, transforman y desarrollan. Nuestra disciplina es diversa, no solamente en su abundancia de teorías,
áreas específicas y aplicaciones, sino en las comunidades que la trabajan y la desarrollan. No podemos pensar en desarrollarla y explotar al máximo su potencial si no entendemos esta naturaleza plural. Este es un gran poder y es nuestro deber hacer uso consciente y responsable del mismo. Las matemáticas le han dado al mundo grandes cosas como el cálculo, el álgebra, la geometría o la computación, y a través de ellas otras disciplinas han podido enriquecer a la humanidad también, como lo han hecho la física, la estadística, las ciencias económicas y las diversas disciplinas de la ingeniería, entre muchas otras. Es por esto que desde el SIMPA abrimos este espacio para que puedan participar de él todas aquellas personas que trabajan con matemáticas de alto nivel desde su quehacer académico y científico en la Universidad de Costa Rica. Creemos firmemente que el papel que jugamos en el entramado académico y científico nacional es central, y también creemos que es a través de nuestra disciplina, de nuestras teorías, que muchas otras encuentran su medio de expresión, y que solamente creando puentes para que las personas que hacemos y usamos matemáticas nos acerquemos, conversemos y exploremos juntos y juntas, podremos preservar ese lugar privilegiado que tenemos en el mundo del conocimiento humano. Quiero cerrar esta breve intervención reconociendo los esfuerzos de aquellas personas que me precedieron en la dirección del SIMPA y que en gran medida sembraron la semilla de lo que hoy es esta cátedra temática, en particular al doctor José Alexander Ramírez y al doctor Luis Barbosa Chinchilla. Gracias a sus iniciativas y a sus conversaciones de buena voluntad, para nosotros ha sido posible construir esto. También quiero reconocer a las autoridades universitarias, señores vicerrectores de investigación y docencia y señora vicerrectora de acción social, por acoger con los mejores ojos esta propuesta, creer en ella y apoyarnos para su creación. Estoy convencido que nos acompañarán también en su consolidación en los años que nos esperan. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguidamente, el mensaje del doctor José Moncada Jiménez, vicerrector de investigación. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto asistir a estas actividades porque aquí están las personas en este auditorio que tienen que estar. Y las personas que no siguen redes sociales, pues también se empaparán de la charla. Pero es una belleza cuando un grupo de colegas y de estudiantes y de personas afines están en la inauguración de una cátedra tan importante como esta. Quisiera extender un saludo muy cordial al doctor Pedro Méndez Hernández, director de la Escuela de Matemática, ya lo veo. Doctor Alberto Hernández Alvarado, director del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, el CIMPA, y al doctor Gian Giacomo Guzmán Berry, que es la persona catedrática CIMPA 2026-2027, así como a las autoridades y funcionarias de la Vicerrectoría de Docencia. Leonet, un gusto tenerla aquí. A estudiantes, docentes, personal administrativo y a quienes nos siguen por las redes sociales. Es un honor dirigirme a ustedes para celebrar la inauguración de la Cátedra del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, el CIMPA, una iniciativa que reafirma el compromiso de nuestra institución con la generación de conocimiento, la excelencia académica y la promoción de la investigación de alto nivel. La creación de esta cátedra constituye una oportunidad extraordinaria para fortalecer la presencia de las matemáticas en la vida académica y científica de nuestro país. Más aún, representa el reconocimiento de una realidad que cada día se hace más evidente. Las matemáticas son una de las herramientas intelectuales más poderosas que posee la humanidad para comprender el mundo, explicar fenómenos complejos y construir soluciones innovadoras a los desafíos de nuestro tiempo. A menudo pensamos que las matemáticas como una disciplina, como si fuera una disciplina aislada o reservada únicamente para especialistas. Sin embargo, la experiencia científica contemporánea nos demuestra exactamente lo contrario. Las matemáticas están presentes en prácticamente todos los ámbitos del conocimiento.
en la comprensión de los procesos biológicos, en el análisis de grandes volúmenes de datos, en la modelación de fenómenos ambientales, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la economía, en la inteligencia artificial, en la física, la química, ingeniería, y cada vez más y con mayor frecuencia en las ciencias sociales y las humanidades. Las matemáticas constituyen un lenguaje común que permite establecer puentes entre disciplinas, generar nuevas preguntas de investigación y encontrar respuestas a problemas cuya complejidad exige enfoques integrales. Por ello, resulta particularmente valioso que esta cátedra tenga como eje temático la matemática teórica y aplicada en Costa Rica y que se conciba como un espacio abierto a todas aquellas personas investigadoras de la Universidad de Costa Rica que desarrollan o utilizan matemáticas de alto nivel en su quehacer académico. Esta visión refleja de manera ejemplar el espíritu de la investigación universitaria contemporánea. Hoy sabemos que las fronteras entre disciplinas son cada vez más permeables y que los avances científicos más significativos suelen surgir precisamente en esos espacios donde convergen diferentes perspectivas, metodologías y formas de conocimiento. Desde la Vicerrectoría de Investigación celebramos especialmente esta vocación interdisciplinaria. Nuestra universidad ha construido a lo largo de su historia una sólida tradición de investigación basada en la colaboración, la excelencia y el compromiso con la sociedad. La cátedra SIMPA se suma a este esfuerzo institucional al crear un espacio permanente para la reflexión, el intercambio de experiencias, la divulgación de resultados de investigación y el fortalecimiento de vínculos entre personas académicas que comparten el interés por el desarrollo y la aplicación de las matemáticas. Deseo expresar un especial reconocimiento a todas las personas que han contribuido a hacer posible esta iniciativa. Las autoridades del SIMPA, a su comunidad de investigación, a las instancias universitarias que han respaldado este esfuerzo, la Vicerrectoría de Docencia, que demuestran que podemos trabajar en conjunto. También, y ojalá este mensaje le pueda llegar a los estudiantes, es que esta cátedra es una investigación a descubrir la belleza, la profundidad y el enorme potencial de las matemáticas. Piensen que el día de mañana podrían ser los catedráticos o las catedráticas SIMPA y estar aquí en una mesa privilegiada para brindar una conferencia inaugural. Estoy seguro que usted no pensaba eso, don Giacomo. Pero es nuestro deber estimular a las personas, estudiantes y a otros colegas a que se sumen y que un día quieran participar por ser el catedrático o la catedrática SIMPA. Entonces, con gran satisfacción y reiterando el compromiso de la Vicerrectoría de Investigación y de la Vicerrectoría de Docencia con el fortalecimiento de la ciencia y la investigación de excelencia, declaramos inaugurada esta cátedra del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, y que este sea el inicio de una trayectoria fecunda en ideas, descubrimientos y aportes significativos para la Universidad de Costa Rica y para el país. Muchas gracias. Invitamos al doctor José Moncada Jiménez a pasar a la primera fila para que pueda disfrutar de la charla del doctor Guzmán. Y agradecemos al doctor Alberto Hernández, presente al doctor Guzmán, quien nos ofrecerá la charla inaugural. Una vez finalizada, les invitamos a disfrutar de un refrigerio en las afueras de este auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Bueno, para mí es un honor presentarles al doctor Giangiacomo Guzmán Berry, quien es nuestro catedrático SIMPA 2026-2027. Él nos va a dar la charla inaugural denominada Cristales, Orden y Desorden, Preguntas abiertas en la física de los materiales ferroeléctricos. Una breve semblanza para introducirles al profesor Guzmán Berry. Giangiacomo Guzmán Berry es profesor catedrático de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Es investigador del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales y desde comienzos del 2026 del Centro de Investigación en Matemáticas Puras y Aplicadas. Es ex becario de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica en el 2004
la maestría en física en Wright State University en Ohio en el 2006 y el doctorado en física de la Universidad de California, Riverside en el 2012. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la División de Ciencia de Materiales del Laboratorio Nacional de Argonne en Illinois entre 2012 y 2014. Se incorpora a la Universidad de Costa Rica en el 2015. Además, fue Visiting by Fellow del Churchill College de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido entre el 2018 y el 2024. En el 2018 y 2024. Su trabajo se sitúa en la física teórica de materia condensada y la ciencia de materiales, con énfasis en el modelo de materiales funcionales complejos cerca de transiciones de fase. Su investigación combina teorías fenomenológicas, modelos estadísticos y conceptos de elasticidad para estudiar materiales ferroicos, cristales plásticos, barocalóricos, ferroeléctricos, incipientes, perovskitas complejas y otros sistemas en los que el acoplamiento entre los grados de libertad electrónicos, estructurales, magnéticos y elásticos da lugar a propiedades emergentes. Ha desarrollado colaboraciones con grupos experimentales y teóricos en instituciones como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Connecticut, el College de France y la Universidad de Chicago. Sus trabajos recientes han sido publicados en revistas como Nature, Nature Materials, Physical Review Letters. Además de su labor investigativa, mantiene una actividad docente sostenida en cursos de física térmica, mecánica cuántica, mecánica teórica y física del estado sólido. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sería posible bajarle un poco el aire acondicionado? Este, hace muchísimo ruido. Primero que todo, muchísimas gracias, Alberto, por la introducción. Y primero que todo, quiero decir que me siento honradísimo de la designación de esta primera cátedra temática SIMPA 2026-2027. Yo, además de honradísimo, quiero felicitar a las autoridades universitarias, al SIMPA, a la Escuela de Matemáticas, a la Vicerrectoría de Investigación, por haber precisamente propiciado este tipo de espacios que, especialmente en la coyuntura que nos encontramos, yo los encuentro tremendamente necesarios. Agradezco aquí a todos los presentes y también a aquellos que se encuentran conectados a la charla que voy a dar a continuación. El título de la charla es este que está aquí. Déjenme un poco. Yo tengo una tendencia a veces de excederme a veces un poquito en el tiempo. Entonces quiero agradecer de una vez de paso a los colegas que a lo largo de los años han trabajado conmigo en esta línea de investigación. De la UCR y que además están involucrados con el proyecto de investigación relacionado con la cartera en particular. Manuel Viales, quien es estudiante del programa de maestría en química de la Universidad de Costa Rica. Christopher Camacho, que es profesor en la Escuela de Química. Y Benoit Fouquet, de la Universidad de Ciencias y Letras en París, que es colaborador externo en este proyecto. Y a lo largo de los años he tenido una colaboración cercana con el profesor Peter Littlewood de la Universidad de Chicago, Charles Liang, que es estudiante de doctorado en esa universidad. A lo largo de los años he forjado una colaboración con el Departamento de Ciencia de Materiales y de Física en la Universidad de Cambridge. En particular, quiero destacar a Roberto Marín, quien es egresado del Bachillerato en Física y recientemente concluyó su maestría en Ciencia de Materiales en una supervisión con profesor Javier Moya y conmigo. Y esperamos que pues el próximo año lo tengamos por acá. También quiero un colaborador del sector de la industria, Sakio Hirose, que trabaja para Murata
es una compañía de manufactura de dispositivos electrónicos, especialmente de capacitores en Japón. Y Matthew Koch, quien recientemente acaba de empezar un puesto de profesor asociado en la Universidad de Birmingham. Después, financiamiento, por supuesto, siempre hay que agradecerlo. Con el paso de los años, he recibido apoyo de parte de la Vicerrectoría de Investigación, de la Oficina de Asuntos Internacionales, recientemente, a través del programa de disculpe, el programa de becas cortas, y otras agencias. Entonces, déjenme contarles un poco que mi intención es dar una perspectiva, iniciar con una perspectiva un poquito global acerca de lo que consiste la materia condensada y la física de materiales, y después concentrarnos en los materiales ferroeléctricos como un caso particular. El mundo en el que nos rodea, ¿verdad?, está conformada por cuerpos macroscópicos. Esos cuerpos macroscópicos están conformados por un número enorme, gigantesco, específicamente un número de Avogadro, de átomos, moléculas, ¿okay?, y que ¿verdad?, manifiestan propiedades macroscópicas. La materia condensada lo que trata de describir es la física de esos objetos, de estos objetos macroscópicos a partir de las leyes fundamentales. Uno originalmente pensaría que conforme el número de componentes o de constituyentes de estos sistemas se va haciendo más grande, uno pensaría que la complejidad llega a tal punto en donde es imposible hacer una descripción, ¿verdad? Es imposible ver algún patrón o hacer una descripción racional del sistema que está uno observando. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Uno ve que sí emergen patrones en el comportamiento, ¿okay?, y estos sistemas obedecen leyes estadísticas, ¿okay?, que emergen a partir de el comportamiento, lo que se denomina el comportamiento colectivo de la materia. Y hay un ejemplo que estoy seguro que ustedes están familiarizados: PV igual a nRT, la ley de los gases ideales. Esa es la ley que, por ejemplo, el aire en este auditorio obedece. ¿Okay? Y eso está conformado por un número gigantesco de moléculas. Y es una ley que emerge de la estadística del comportamiento colectivo de estos cuerpos. ¿Okay? Ahora, una de las manifestaciones más interesantes de ese comportamiento colectivo es el ordenamiento que que ocurre espontáneamente en la naturaleza. Y lo observamos, estamos rodeados de ellos. Un ejemplo de ellos son los sólidos cristalinos, en donde yo lo que tengo es un arreglo espacial periódico de iones y moléculas. Y a modo de ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos el arreglo atómico del cloruro de sodio, tal común. Estos cristalitos, ¿verdad?, tienen este arreglo atómico, ¿verdad? Y este ordenamiento ocurre espontáneamente. Otro ejemplo es el caso de los imanes, en donde uno tiene una orientación espontánea de los momentos magnéticos que componen el sistema, los spines en una jerga técnica. Y otro fenómeno se ve también en la biología es, por ejemplo, este que se muestra aquí. Está un poquito, no sé si lo logran ver, pero este se llama murmuración de estorninos, de las aves de estorninos, en donde una conglomerado de miles o decenas de miles de estas aves pueden espontáneamente alinear la dirección y la rapidez del vuelo. Y bueno, en caso particular de esta charla, los materiales ferroeléctricos, en donde vamos a ver lo que nos referimos a los ordenamientos colectivos de dipolos eléctricos. Por dipolos eléctricos piensen simplemente dos cargas separadas por una distancia, una carga negativa, una carga positiva, y eso constituye mi unidad. Mi unidad con la que yo voy a describir estos sistemas, y estos pueden presentar
ordenamientos espontáneos. Y es aquí donde estos fenómenos, y entra un papel interesante con la matemática, es que están descritas por un mismo lenguaje. Y ese lenguaje está basado en la simetría, en donde hay un lenguaje matemático poderosísimo para describirlo, que es la teoría de grupos. Las interacciones miméticas, interacciones, en este caso, bipolares, y la dimensionalidad espacial. Estamos hablando de sistemas que el mundo en el que vivimos es 3 dimensiones, pero hay muy buenas aproximaciones a sistemas que se pueden computar como en una dimensión o en 2 dimensiones que se pueden concebir en el laboratorio y en algunos casos en la naturaleza. Un aviso, ¿verdad? Yo soy físico teórico y hay muchas formas de realizar, de construir teorías. En mi caso, yo soy alguien que busca construir modelos mínimos. ¿Okay? Y eso lo que quiere decir es que uno trata de identificar cuáles son los ingredientes mínimos necesarios, por eso me refiero a los grados de libertad y las interacciones de ellas, y la herramienta que logre capturar la física que yo quiero describir. Entonces, si este es mi sistema, si yo llego a esto, perfecto. Ahora, eso es básicamente una reiteración de lo que acabo de decir, ¿verdad? En la naturaleza se observan que hay sistemas con miles de millones de componentes que pueden comportarse como una sola entidad. La física busca las variables esenciales y dicta las reglas, la relación que va a haber entre ellas. La matemática nos da ese lenguaje con el cual podemos establecer relaciones precisas. Y muy importante, ¿verdad? Con riesgo de afirmar lo obvio, pero es importante decirlo, no es solamente describirlo, sino además realizar predicciones con ello. ¿Okay? Y para eso es valiosísimo contar con la matemática. Y el caso particular, de cantidad, digamos, en la naturaleza, los materiales ferroeléctricos constituyen un laboratorio en el cual estas ideas se exploran, se manifiestan. ¿Okay? Entonces, entremos de lleno a lo que me refiero ahora sí, a materiales ferroeléctricos. ¿Qué es ferroelectricidad? Básicamente lo que nos referimos es a la aparición de una polarización espontánea irreversible. Pueden pensar como estos materiales como el análogo eléctrico de un imán. ¿Cierto? Ustedes tienen el imán común, pueden utilizar en un refrigerador. Este es el análogo eléctrico. Su propiedad característica se llama ciclo de hipéresis, se llama hipéresis ferroeléctrica, y es esta que se observa acá, que es la polarización observada en función de campo eléctrico, o si ustedes gustan, voltaje. ¿Okay? ¿Y qué es el efecto fundamental? Aquí, básicamente, imagínense que usted tiene uno de estos sistemas, esto es un sólido dieléctrico, un aislante eléctrico, lo somete a un voltaje, y usted observa inicialmente que el medio va a polarizarse. Esto no es sorprendente. Las cargas van a tratar de alinearse con un voltaje que ustedes están aplicando en el sólido. Ahora va a llegar a un punto en donde se va a saturar. Y lo interesante es, después, cuando usted trata de revertir el proceso, entonces invierte la dirección del voltaje o el campo eléctrico, y usted no se regresa por el mismo camino, regresa por esta dirección más acá. Y de hecho, cuando libera el voltaje, ya deja de aplicarlo, el campo eléctrico, usted tiene una polarización permanente en el sistema. El sistema está ahora polarizado. Si yo continúo revirtiendo el campo, eventualmente puedo llevar este campo eléctrico a cero. Okay. Sigo invirtiendo, usando la magnitud en la dirección opuesta, hasta el punto en donde llego a la saturación, pero en la dirección contraria. Y después puedo revertir este proceso. Y puedo realizar ciclos. Nada más, por efectos de esta charla, voy a necesitar algunas definiciones. Esto se llama polarización de saturación. El intercepto de la polarización en cero se llama remanencia.
Y el campo eléctrico en el cual yo invierto el sentido de la polarización se llama conductividad. Es nada más 3 nombres técnicos. Muy importante, dos observaciones. Una es solo puede ocurrir en materiales eléctricos. No ocurre en metales, porque usted si tiene metal, tiene cargas libres que van a pantallar esa polarización. Entonces, no creo. Eso no ocurre en un aislante. Y otra cosa, desde un punto de vista físico, lo interesante es el hecho de que este material puede polarizarse espontáneamente. El que sea reversible es una cuestión importante en términos de aplicaciones. Pero desde el punto de vista de la materia condensada, este es el aspecto más interesante. Pero la definición formal dice, se gusta cualquier libro de texto de ferroelectricidad, dice que esa polarización es reversible. Ahora bien, ¿por qué estudiar la ferroelectricidad? Bueno, son materiales tecnológicamente importantes. Aparecen en transductores, especialmente en equipos de ultrasonidos médicos, en micrófonos, ¿verdad? Parlantes. Y esto es gracias a una propiedad en donde tienen los materiales ferroeléctricos, que se llama piezoelectricidad. Es decir, son materiales que pueden convertir una señal mecánica en una señal eléctrica y viceversa. Y eso es precisamente lo que uno necesita en estos tipos de aplicaciones. También tienen la propiedad de que pueden almacenar energía, energía capacitiva, energía electrostática. Y entonces, básicamente, el 50% de capacitores que están en los circuitos integrados en cualquier computadora, la mitad de ellos tienen material dieléctrico, ferroeléctrico. Producen alrededor de 7 billones de capacitores al año. Tiene un mercado global de alrededor de 7 mil millones de dólares. Esto era en el 2020. Estuve buscando actualizar el número, sin embargo no encontré ningún número confiable, así que me quedé con el último número confiable que puedo encontrar, que es el del 2020. La propiedad ferroeléctrica puede ser utilizada para almacenamiento de información. Y si ustedes jugaron en PlayStation 2, la memoria ferroeléctrica, la memoria memoria RAM de PlayStation 2 era una memoria ferroeléctrica. Y son también utilizados en sensores infrarrojos. Y ya por último, quería mencionar esto. Son también dispositivos que se quieren utilizar para gestión térmica en componentes electrónicos. Y de esto vamos a hablar más adelante. Pongo aquí un asterisco, porque estos todavía no existen prototipos, pero no es una tecnología que exista aún en el mercado como tal. Pero en el cual yo he tenido cierta participación y ahora quisiera comentar al respecto. También hay un interés científico enorme. Uno de ellos es que es un fenómeno ubicuo, es decir, es observado en compuestos orgánicos, inorgánicos e híbridos. Tiene múltiples orígenes. Esto es lo que se refiere dentro de la jerga como orden, desorden versus desplazamiento. A eso básicamente lo que me refiero es si el material que estoy estudiando ya contiene un dipolo permanente y simplemente está cambiando de orientación, por lo tanto, de orientación a temperaturas, digamos, altas. No tiene un sistema de un movimiento espontáneo, pero a temperaturas suficientemente bajas sí se logra ordenar espontáneamente. El nitrato de sodio es un ejemplo de estos, en donde tenemos, por ejemplo, la molécula aquí de nitrato y de los oxígenos oscilando en la fase de alta temperatura y a bajas temperaturas elige una dirección espontáneamente y forma una polarización. Este es el titarato bario. Esto es un óxido, se denomina esa estructura que está en particular, se denomina perovskita. Y este es el que básicamente ustedes encuentran en casi cualquier capacitor. Y es uno de los materiales ferroeléctricos, no solo canónicos, sino además ahora el primer óxido que fue descubierto como ferroeléctrico.
Y aquí, por desplazamiento, lo que vemos es lo siguiente. Ustedes tienen los iones de bario distribuidos en este cubo, en los vértices del cubo, tienen los oxígenos distribuidos en las caras y el titanio aquí en el centro. Y la polarización aquí es debida precisamente al desplazamiento de los iones. Los oxígenos aquí tienen cargas negativas, el titanio tiene carga positiva y el desplazamiento de esa carga genera la polarización, un dipolo permanente en la celda y por lo tanto una polarización. En el caso, ¿verdad? Los barios también se desplazan, pero el desplazamiento es pequeño con respecto al resto de los, otros iones. Y hay otro aspecto importante, que es que también sirve para explorar nuevos estados de la materia a bajas temperaturas. Aquí, por ejemplo, muestro un óxido ferroeléctrico que es familia del titanato de bario, que se llama el titanato de estroncio, que tiene, uno puede ajustar las fases en las que se encuentra. Esto es un diagrama de temperatura con respecto al parámetro de ajuste. Esto puede ser composición química, puede ser presión, y yo puedo puedo estar en una fase ferroeléctrica, puedo sacarlo y considerar una fase lo que se llama paraeléctrica, es decir, no hay un dipolo magnético, un dipolo eléctrico permanente, pero de manera muy interesante hay propiedades de la mecánica cuántica que se manifiestan en estos sistemas. En rangos de temperaturas, estos son Kelvin, son bajas, pero no son terriblemente bajas, temperaturas alcanzables en el laboratorio, y en donde son fenómenos distintos a los que uno observa en casos completamente clásicos. Y ahora, más adelante, voy a detallar un poco sobre esto, porque de hecho, una de las preguntas de investigación asociadas a las cátedras tiene que ver con este material que está en boga. Un poquito de historia, no voy a hacer un repaso exhaustivo, nada más mencionar algunos aspectos fundamentales o hitos de la ferroelectricidad. La predicción básicamente es de 1912 del físico abstracto Erwin Schrödinger, quien es uno de los padres de la mecánica cuántica, que acuña el término ferroeléctrico en analogía al ferromagnetismo, es decir, a los imanes. Y su analogía es que, bueno, así como, ¿verdad? En un imán yo tengo dipolos magnéticos, se sabe que existen dipolos eléctricos, entonces se piensa que él coincide la idea de que perfectamente puede haber sistemas que pueden presentar este ordenamiento ferroeléctrico. Él acuña el término, sin embargo, sin tener un ejemplo concreto. El descubrimiento en particular ocurre en 1920 por este señor de acá, Joseph Balasek, que es un físico estadounidense en la Universidad de Minnesota. ¿Okay? ¿Quién descubre la propiedad en esta sal, la sal Rochelle, o conocido como tartrato de sodio y potasio, conocido como sal Rochelle? Se muestra acá. ¿Okay? Y aquí en esta figura, este es el ciclo de histérisis. Esta es la publicación de 1920 para precisamente la sal Rochelle. Entonces, este es el primer reporte de ferroelectricidad en la historia. En 1944, 1946, se descubre la ferroelectricidad en el titanato de bario, que era el óxido que les había mostrado anteriormente. Y esto es importante. Esto es descubierto en diferentes grupos, en Japón, en Estados Unidos y en Rusia, de manera independiente. Y esto es importante porque estos son cerámicas. Esto es importante porque son fáciles de sintetizar. Y son baratos. Hoy en día, unas cerámicas pésimas de centavos, lo que fue, de dólares. Se descubre la ferroelectricidad. Un dato interesante es que el acompañado al descubrimiento de estas cerámicas viene el tema de gestión térmica, en donde estos cambios recuerda que había dicho que la polarización es reversible, ese cambio de polarización reversible permite o induce cambios de temperatura en estos materiales. Y uno entonces puede pensar en utilizar estos sistemas para realizar enfriamiento.
Y entonces, casualmente, en esta época, la investigación en cerámicas en Estados Unidos pasa a ser clasificada. ¿Por qué? Porque quieren enfriar reactores nucleares. Ese es el objetivo. En la práctica no ocurre porque el efecto es muy pequeño. El enfriamiento que uno puede realizar no es significativo y entonces deja de ser clasificada, pero por un tiempo sí lo es. Entre 1959 y 1960 se desarrolla la teoría microscópica. Esto es debido a William Cochrane, un cristalógrafo escocés en la Universidad de Edimburgo, y Philip Anderson. Philip Anderson es un físico estadounidense, quien eventualmente ganó el premio Nobel por otras razones, no por ferroelectricidad, sino por lo que se llama localización de onda. Sin embargo, ellos básicamente coincidieron en las ideas correctas y de asociar, de construir una teoría o las ideas básicas para la construcción de una teoría microscópica de este fenómeno. Estos compuestos, 1961, aparecen las soluciones entre compuestos de titanio y plomo y de circonio de alto rendimiento. Aquí se refiere son de alto rendimiento para traducir energía mecánica y energía eléctrica, que es lo que necesitamos para este tipo de dispositivos. Y son quienes dominan la tecnología hoy en día de transductores. Aparece la paraelectricidad cuántica en el 1979. Este número que está acá es otro premio Nobel de física, pero bueno, también por otras razones, por haber descubierto un fenómeno que es denominado superconductividad a altas temperaturas, pero que identifica que el titarato de francio es un material paraeléctrico cuántico, es decir, donde la mecánica cuántica tiene algo que decirnos al respecto. Y ya por último, nada más quiero mencionar el efecto electrocalórico gigante. Este es el efecto que se había clasificado durante los 40. Como les había mencionado, el efecto había perdido interés porque era pequeño. Estamos hablando del orden de milikelvin por volt. Y en el 2006, el efecto se denomina gigante, en el sentido que se pudo hacer 10 veces más grande ese efecto. Y esto vuelve a despertar el interés en este campo, en la electrocaloría, y de manera muy interesante en efectos calóricos en general. ¿A qué me refiero? Estos son efectos inducidos mediante la aplicación de voltaje, pero también uno puede inducir cambios de temperatura a través de presión, como ocurre en un aire acondicionado, solamente que aquí lo hacemos con gas freón, típicamente. Esto es en estado sólido, ¿verdad? Y donde la idea es estudiar la refrigeración o encontrar una aplicación o diseñar prototipos en donde yo pueda realizar refrigeración utilizando como sustancia de trabajo un cuerpo sólido en vez de un gas de efecto invernadero. Lo interesante es este artículo que apareció en el 2006 es quien realmente le da un renacer a todo el campo hasta el día de hoy. Entonces voy a dejarlo hasta ahí. Una propiedad importante de la ferroelectricidad es la constante dieléctrica. Esto es básicamente la respuesta de la polarización cuando yo cambio el campo eléctrico. Entonces, si yo cambio el voltaje, hay un cambio en la polarización. La razón de estas cosas me da la constante dieléctrica que se muestra acá para este óxido que se llama titanato de plomo. Okay. Y nada más quiero mencionar, esto es, si usted mide la constante dieléctrica y observa este pico pronunciado, esto es característico de lo que se llama una transición de fase ferroeléctrica. Entonces, de este lado, yo no tengo el histéresis, ¿okay? Y a eso se le llama paraelectricidad. Y del otro lado, una vez que alcanzo este pico, hasta veo tengo un ciclo histéresis y a eso es lo que yo lo denomino ferroelectricidad. ¿Okay? Siguen propiedades. Por ejemplo, a altas temperaturas, en un comportamiento que se denomina ley de Kurzweil, que se puede caracterizar. Cada cerámica tiene sus diferentes temperaturas, pero básicamente son de este orden, ¿verdad? Porque en el fondo, a pesar de que estamos hablando de materiales diferentes, la física está dominada por la fuerza dipolar. Ok.
Em, Quiero hacer mención un poquito sobre la teoría microscópica de la ferroelectricidad. Esto es porque lo necesito para plantear, para discutir un poco o presentar o apreciar las preguntas de investigación que están relacionadas con el proyecto de la cátedra. Como les había mencionado anteriormente, estos dos señores son los responsables de la teoría microscópica, de las ideas fundamentales. Y básicamente la idea crucial es esta, que la ferroelectricidad es el resultado de una transición de fase estructural donde se rompe espontáneamente la simetría de inversión. Eso quiere decir esencialmente que este fenómeno de que un material ferroeléctrico adquiere una polarización espontánea, es consecuencia de que la estructura cristalina que forma ese cristal cambia. Conforme usted, por ejemplo, varía la temperatura, disminuye, esa estructura cambia. La estructura que es de alta temperatura es heterosimétrica, permite que exista una polarización a baja temperatura, rompe la simetría del y eso y ahora lo voy a mostrar con un ejemplo. Entonces, esa idea es crucial. También, ¿quién es la fuerza responsable? Y esto es fuerza entre los dipolos que prefieren estar a baja temperatura. Esto ya es un tan técnico, el modo transversal óptico, eso es simplemente una cuestión de dinámica de los rectos polar. Vamos a entrar en un poquito más en detalle. Y esa condensación del modo, por eso no podemos ver espontánea, un poquito más adelante. Entonces, básicamente lo que me refiero es que este es un corte transversal, uno es sólido, donde existen varios, estamos en alta temperatura. Entonces, estos iones están estimando desde un punto de equilibrio del comportamiento. Entonces, en promedio, conforme la temperatura baja, ahora se produce frecuencia y la oscilación ocurre que se disminuye el punto en donde se congela y aparece en el inicio, aparece ahora sí una polarización permanente. A eso este es un sistema completamente de prevención, datos de un que aquí está, para hacerlo con posiblemente otro de acá, puedo en el momento de que tenga un descubrimiento permanente de estos menos, ya no se cancela. Puedo usar este fondo, pero este ya no se va a cancelar. Ese modo de modulación se le llama gamma. Y técnicamente se refiere a un modo de modulación que se puede disminuir con la temperatura. Es indicativo de una instabilidad estructural, es decir, lo que me está diciendo, si yo voy vivo en la frecuencia de este sistema, básicamente lo que me está diciendo es el cristal quiere cambiar su estructura cristalina. Es un vaso. Y nada más quería destacar acá la relación con la constante eléctrica, ¿verdad? Les había mostrado anteriormente que la constante eléctrica tiene un pico. Existe una relación de ecuación de unidad que relaciona la constante eléctrica con la frecuencia de ese modo de vida. Y esto es esta relación, lo importante es que conecta una propiedad macroscópica con una propiedad microscópica. Y entonces, en el momento en el que yo tengo una frecuencia de este modo de oscilación que disminuye, pues entonces se explica por qué esa constante eléctrica. Esto nada más para mostrarles, ¿verdad?, que efectivamente uno puede medir la frecuencia, incluso de la temperatura, y efectivamente uno puede determinar, ¿verdad?, cómo decrece lo puede observar el decrecimiento de esa frecuencia constante. Vamos a ver. ¿Cómo estoy de tiempo? Ok, entonces más bien voy a adelantarme un poquito. Voy a pasar a...
electrocaloría. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, por electrocaloría, me refiero precisamente a esta respuesta térmica que tiene el sistema cuando yo cambio su polaridad. Típicamente, esto es un diagrama fácil, porque mi campo eléctrico y a lo largo de esta línea roja que cubre la transición. Y llega a un punto crítico en donde ya no podemos distinguir entre el estado pero esto es típico material eléctrico. ¿Sí? Y uno normalmente estudia la electrocaloría en la cercanía de la transición de calor. Uno tiene calor latente que puede utilizar para producir enfriamiento o calentamiento. ¿Sí? Ahora resulta ser, unos años atrás, nosotros estábamos estudiando los cambios de temperatura que pueden ocurrir a lo largo de esta región. Típicamente en materiales ferroeléctricos uno no se puede acercar a este punto. ¿Por qué? Porque ocurre lo que se llama el rompimiento dieléctrico. Que eso básicamente lo que quiere decir es que el campo eléctrico que usted explica es tan grande que entonces ahora arranca iones de la red y ahora lo más bien lo que tiene es un material, un conductor iónico. Y entonces ya no tiene polarización permanente. Típicamente eso es cuando se quema el dispositivo. Sin embargo, de todos modos, esto, ¿verdad? Usted normalmente se encuentra, entonces se limita a esta región. Sin embargo, por interés académico, ¿verdad? Queríamos explorar cómo era la respuesta si nos encontrábamos en esta región. Imagínense, pues, este es el análogo al diagrama de presión-temperatura del agua, en donde este sería usted puede pasar de un gas a un líquido, y este es el punto crítico. Este es el análogo eléctrico. Y bueno, cuando estudiamos, podemos predecir el efecto, nos damos cuenta que en esta línea delgada es típicamente lo que se observa en materiales ferroeléctricos, ¿verdad? Cuando usted se encuentra en esta región. Pero claramente cuando usted se aleja del punto crítico, entonces obtiene esta respuesta muchísimo más amplia que el caso convencional. Esto era simplemente de interés académico. Hasta que establecimos, hasta que básicamente la historia es esta. A través de una colaboración con Murata, ellos lograron sintetizar, ellos son una compañía que se encarga de sintetizar capacitores, y lograron sintetizar este compuesto que está acá, es el tantalato de escandio y plomo, si no me equivoco, en donde básicamente logran sintetizarlo de tal calidad, de tal pureza, que entonces ahora se le logra accesar a esta región que está acá. ¿Okay? Entonces podemos accesar a esta región sin pasar por el rompimiento dieléctrico. Y precisamente se observa un cambio importante, ¿verdad? Y amplio en la respuesta térmica del material, precisamente porque nos encontramos en esta región que está acá. Y hoy en día este es básicamente el dispositivo para prototipos que se quieren realizar para bombas de calor o de enfriamiento. Este es el material estándar, la sustancia de trabajo que se utiliza hoy en día. Ahora sí, vamos a los problemas de la cátedra. Esto que está aquí. Okay. Esta temperatura de transición, donde puede ocurrir la transición desde la fase ferroeléctrica, puede ser manipulada por el tamaño del catión. En este caso me voy a concentrar en los óxidos. Y es bien sabido que si, por ejemplo, yo tomo el titanato de bario y empiezo a tener una solución con titanato de estroncio, eventualmente esta temperatura va a decrecer. Y la razón la teoría convencional dice, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo el bario, que tiene este radio iónico, y lo que estoy haciendo es introduciendo, haciendo una sustitución isovalente por el estroncio, que tiene un radio iónico más pequeño. Y entonces, al introducir un ion más pequeño, si bien no está participando del proceso ferroeléctrico, está
permitiéndole al ion de titanio fluctuar aún más. Entonces, eso desestabiliza la permeabilidad. Todo, dentro de la explicación estándar, todo bien. Ahora, el problema está si veo en la otra dirección. Y yo ahora veo en el calcio, veo que, ¿qué ocurre? Veo en el calcio es un ion aún más pequeño. Y veo que la temperatura varía poco, incluso hay hasta un leve aumento de temperatura. Entonces, esta explicación estándar está fallando. Hay algo que no está bien. Afortunadamente, hace un par de décadas, Paul Atkin del Reino Unido hizo un estudio en donde exploró el rol del desorden composicional. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que cuando usted hace esta sustitución, usted no solo, ¿cuál es la observación que él hace? Que no solo está cambiando el tamaño, está cambiando el tamaño de las estaciones, pero lo está haciendo de una manera aleatoria. Y ese desorden que usted introduce tiene un efecto no trivial en el comportamiento de la transición. Y él incluso, para demostrarlo, bueno, tenía en ese momento un estudiante muy paciente, que sintetiza todos estos compuestos, ¿okay?, que tienen un radio promedio tipo y estudia la varianza, es decir, cómo está cambiando, ¿verdad?, la varianza alrededor de este radio tipo, la distribución de iones. Y encuentra que tiene un comportamiento lineal. ¿Okay? Entonces, esto nos da una guía en qué dirección va el problema. Y determina, ¿verdad? Esta temperatura de transición, las temperaturas de transiciones dependen de alguna temperatura de transmisión, de este compuesto idealizado sin ningún tipo de desorden, ¿okay?, y depende con el cuadrado de la variable. ¿Okay? Y determina también el valor de las constantes. Y utilizando esos datos, pues él logra dar una explicación empírica del comportamiento cuando se dopa con un carga. Y entonces, esta temperatura que decrece sigue el comportamiento estándar que uno espera, pero esta es la temperatura que está acordada. Y la diferencia la explica mediante el recorrido. Esto es evidencia empírica, es una gran guía. Y tengo nada más 2 años para desarrollar este proyecto, entonces tengo que hacer, básicamente lo que tenemos que hacer es construir una teoría que pueda explicar este fenómeno. ¿Okay? Y dentro de poquito voy a mencionarlos, pues voy a mencionar brevemente qué consiste esta teoría. ¿Okay? El segundo aspecto tiene que ver con anomalías en los modos acústicos. Estos son la forma en la que vibran estos cristales. Estos modos que están acá se muestran en verde, son los modos en donde los iones, como por ejemplo el de titanio, el del oxígeno, se mueven en antifase. Estos se les llaman modos ópticos. Esto es como se llama la dispersión en función del vector de onda, por la longitud de onda. Y este es el modo acústico en donde los iones se mueven acá. Típicamente, en la teoría estándar, uno solo necesita de esto para describir la polarización de estos objetos. Pero por décadas, siempre se ha visto que algo pasa en la teoría, en los modos acústicos de librería. Y hay una especie de refunción entre esos dos. Y eso, en general, es entendido. Una de las manifestaciones más recientes de este fenómeno fue explorada reportada por Benoit Fouquet, quien es colaborador del proyecto, en donde precisamente muestra esta relación entre los niveles ópticos y acústicos, conforme uno baja la temperatura. Ahora bien, nosotros propusimos una teoría para explicar ese fenómeno, en donde básicamente lo que estamos diciendo es que en realidad este fenómeno que se está observando acá muy probablemente corresponde a no un estado puramente paraeléctrico, es decir, no hay polarización, pero donde hay una modulación de la polarización y que en promedio ¿todo bien? Esta fue nuestra propuesta en 2023. Viene Benoit, un año después, malas noticias, no con malas noticias, pero se le ocurre dopar el sistema. Y entonces encuentra que ahora, ¿qué pasa? Que en bajas temperaturas, cuando yo dopo el sistema,
ahora veo casi que un salto en esta ramatura. Esto no lo puedo explicar nuestra teoría. Hace falta algún ingrediente, ¿verdad?, que pueda ser capaz de describir este tipo de salto y que, ¿verdad?, que sea consistente con, además, el fenómeno de ferroelectricidad. Y entonces, esto es una de las preguntas, el segundo objetivo de la propuesta. Para eso es un poco técnico, no voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que vamos a utilizar es lo que se llama la teoría de Landau-Ginzburg. Es un análisis basado en la simetría del sistema para describir el comportamiento en equilibrio cerca del cambio de estado de la materia. La hipótesis fundamental es que existe una función potencial, un potencial termodinámico, que es una expansión en serie de una entidad física que caracteriza las fases del sistema, en este caso, la polarización. ¿Okay? Es una fenomenología, entonces necesitamos datos experimentales para poder determinar los parámetros del modelo. No es posible determinarlos directamente en la teoría. Y esto es una cátedra de matemáticas, entonces me veo obligado a mostrar el modelo en sí, las bases del modelo. Eso es básicamente, que no quiero entrar en muchísimos detalles, pero lo que quiere decir, ¿qué hace uno en física? Uno plantea, en física teórica, uno plantea cuáles son las contribuciones siguiendo este método mínimo. ¿Quiénes son los grados de libertad? La polarización y la deformación elástica cuando esa polarización se forma. Y hay una contribución de la energía dipolar, hay una contribución eléctrica, hay una contribución flexoeléctrica, que esto quiere decir lo que básicamente dice es que si el medio se deforma, induce una polarización, o si esa polarización cambia, ¿verdad?, en el medio, induce también una deformación. Y eso lleva a cuenta este término que está acá. Y esto, hasta aquí llegaba nuestra teoría. Este término electroefectivo, un término permitido por simetría, que es responsable de la pieza artificial de estos materiales. Y esto es el elemento nuevo que debemos considerar en la teoría. Uno lo que hace es que este es el modelo y utiliza las herramientas de la física estadística para estudiar la termodinámica. Y ese es el proceso en el que encontramos. Afortunadamente, no estoy solo, ¿verdad? Cuento con Emanuel, que está aquí pensando en cómo resolver el problema. ¿Okay? Apoyo a Christopher Camacho en la Escuela de Química y Benoit, que siempre nos trae datos bastante interesantes. Entonces, nada más, a modo de conclusión, ¿verdad? Quería decir, está acá, este mensaje, la ferroelectricidad, además de ser una propiedad funcional útil, si quieren, este es el take-home message de toda la charla, nos muestra cómo el orden, el desorden y la simetría pueden dar lugar a fenómenos colectivos en la materia y cómo estos fenómenos pueden describirse con el lenguaje de la matemática. Antes de concluir, un anuncio parroquial o dos, que son actividades relacionadas con la cátedra. Recientemente sometimos una propuesta para la sesión temática para este congreso, el Global Physics Summit, organizado por la Sociedad Americana de Física. Este es básicamente el congreso más grande de física del mundo. Son alrededor de 15,000 personas que asisten. El próximo año es en Atlanta. Esperamos que la propuesta sea aprobada. Nos deben informar por ahí de agosto. Y si alguien trabaja en esta área, pues puede ponerse en contacto conmigo para enviar su ponencia. Okay. Háganlo a partir de agosto, que ya sabré si está aprobado o no. Y el segundo, la otra actividad, es un taller modelado en campo de fase, que es una metodología, en inglés Phase Field Modeling, utilizada para precisamente en estos tipos de problemas aparecen muchas inhomogeneidades en los sistemas. Y esta es una herramienta computacional bastante poderosa. Y que esperamos tener al profesor Jamian Hull de la Universidad de Wisconsin impartir el taller. Todavía no tenemos las fechas exactas, pero estamos apuntándole a junio, julio de 2027. Y con eso, les agradezco muchísimo la atención y si tienen alguna pregunta, por favor.
Muchísimas gracias.